ponemos de pie. Señor, escucha mi oración. Querido Padre, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Gracias porque me van a estar aquí. Ahora soy con el predicador, que va a tener su palabra y que sea de gran provecho. Amén. Ayuda también a los que han escuchado la palabra, que llegue hasta el trono de la gracia. Y se ve también con la obligación que Dios pueda bendecirlo y entonces Dios pueda dar su, como tú quieres tu palabra, ¿no? Tu Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos visitantes y miembros de la iglesia, a todos en general, muy buenos días. Es un honor el tener el privilegio de presentar la palabra de Dios en esta ocasión, por lo cual me siento a gusto y espero que al reflexionar sobre el mensaje de Dios para hoy, traiga esperanza y sobre todo la decisión firme de buscar el agrado de Dios. Desde el mismo comienzo de la historia humana, cuando Dios pidió un sacrificio, por el pecado, en representación de la muerte de Cristo, que pidió un cordero, allí Dios mostró el agrado de Dios, el agrado de Él por aquel que obedeció y mostró su desagrado por aquel que hizo las cosas como bien le pareció. Aunque le pareció bien para él, pero no era el pedido de Dios. Y me refiero a la historia que encontramos allí en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y leemos: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y lo dejamos ahí. Hay algunos comentaristas que dicen que desde fue la base de el comienzo de las distintas religiones, las distintas formas de servir a Dios y de rendirle culto. Abel trajo lo que Dios le había pedido: un cordero sin mancha, para que
rendirlo como ofrenda. Y lo hizo con la fe puesta en lo que significaba aquel cordero. Sin embargo, Caín trajo lo que a él le pareció bien, quizás de los mejores frutos que tenía en su huerta. Pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. Mostrando así que lo que nosotros hacemos con fe, siendo motivados por la fe, como lo hizo Abel, la fe en las promesas de Dios, esa ofrenda es agradable a la vista de Dios. Con razón el apóstol Pablo, al escribir en el libro de los Hebreos, capítulo 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allegue o se acerque, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Más adelante en la historia del pueblo de Israel, después de haber sido librado de Egipto con gran poder y obras que mostraban el poder y el amor de Dios para su pueblo, tales como, siendo que era un pueblo débil, lo amparó del ejército egipcio, abrió delante de ellos el mar rojo y lo sustentó durante el camino, amparándolo con una luz, una nube de luz por la noche, y esa misma nube le ocultaba o lo amparaba del sol durante el día. Es decir, hizo milagros portentosos delante de ellos. Sin embargo, una vez que llegaron a los límites, a las fronteras de la tierra prometida, Dios le pidió a Moisés que enviara 12 espías, no para ver si podían incursionar en la tierra, sino para establecer las estrategias para entrar a esa tierra y tomarla. Esos 12 espías, 10 de ellos trajeron un informe que desalentó al pueblo. Sin embargo, todos vieron lo mismo. Trajeron un informe que desalentó al pueblo y en parte no dijeron mentira, pues los hombres de aquella ciudad eran hombres fuertes. Allí había gigantes, los hijos de Anak. Las ciudades estaban fortalecidas con murallas poderosas y además tenían pertrechos de guerra superiores a los que tenía el pueblo de Israel. Pero dieron un informe, además de ese verdadero, dieron un informe mentiroso diciendo que la tierra tragaba a los moradores. Sin embargo, ellos habían ido allí y no se lo habían tragado. En fin, a causa de su falta de fe, desalentaron al pueblo de tal manera que el pueblo protestó, se quejó contra Moisés y Dios se desagradó de ellos y lo hizo pasar por el desierto muchos años. Además, le dijo que ninguno de ellos, de los de 20 años arriba, iba a entrar a la tierra prometida. Pero allí hubo una gran diferencia. Josué y Caleb, viendo el informe que habían dado los 12 espías, los 10 espías, perdón, y que habían hecho debilitar al pueblo, dice que rasgaron sus vestidos y dijeron unas palabras que es la clave de lo que quiero dejar en las mentes de ustedes en esta ocasión. Dijeron ellos: si Jehová se agradare de nosotros, nos dará esas tierras y nos
introducirá en ellas. ¿Acaso no tenían lo suficiente prueba los israelitas del poder de Dios para poder vencer a aquellos enemigos que habían visto superiores a ellos? ¿Acaso Dios no le había dado muestra de su poder al hacerlo atravesar el mar Rojo hasta llegar allí? Y aún así, la mayoría desagradó a Dios al rebelarse, y Dios juró en su ira que no entrarían a la tierra prometida, sino solo Josué y Caleb, quien habían tenido un espíritu diferente. Josué y Caleb, y además los jóvenes menores de 20 años, que todavía no tenían suficiente experiencia como habían tenido los mayores. Ahora, la historia se repite hoy. Y esta vez es Cristo, no Moisés, sino Cristo, el que nos libera de la esclavitud del pecado. Hace milagros como muestra de su poder, y hasta antes de ascender al cielo nos hace una promesa: volveré otra vez. Hoy estamos en los umbrales del reino eterno. Podríamos decir en las fronteras de la tierra prometida, en las fronteras de cumplir ya las promesas de Dios de entrar a la Nueva Jerusalén. Estamos en los días finales de la historia de este mundo, cuando Dios también nos pide que entremos en batalla. Pero esta vez no contra ciudades amuralladas, ni contra los cananeos, heveos, jebuseos y otros eos más que son mencionados ahí en esa historia, sino batallas contra vicios como siguiendo el lío de los eos, alcoholeos, egoisteos, orgulloseos, drogueos y otros eos más, que cada cual en su persona sabe cuáles son los gigantes a los cuales tenemos que enfrentar. Cada cual en su individualidad sabe cuáles son las murallas potentes que debemos de derribar y que se presentan ante nosotros quizás como se presentaron ante los 10 espías, como algo imposible de vencer. Tengo el vicio de fumar y yo no puedo vencerlo ya, yo no puedo vencerlo, lo he intentado y no puedo. Humanamente no podemos. Tengo el vicio de las drogas y no puedo. Es que este carácter que tengo yo no puedo dominarlo. Cuando me suceden cosas, exploto. Digo palabras que desagradan a Dios. ¿Cómo vencerlo? El pueblo de Israel, después de haber desagradado a Dios y Dios haberle prometido que no iría con ellos a la batalla a causa de sus palabras de descontento y de falta de fe, decidieron ir a la batalla después que vieron las consecuencias. Y fueron y combatieron contra la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. Sin embargo, Dios le dijo que no fueran, que Él no iba a ir con ellos. Y empecinadamente fueron a la batalla. Pero fueron solos. ¿Y qué pasó? Huyeron delante del enemigo y fue grande las bajas que tuvieron. Perdieron la batalla. Así muchos de nosotros, cuando enfrentamos a los gigantes
de los vicios, los gigantes de nuestro mal carácter, lo enfrentamos solos, sin ayuda de Dios, y perdemos la batalla. Es natural. Hay muchos que me dicen, yo he luchado contra esto, yo no puedo. Tú no puedes. Tú no puedes, pero puedes recordar los milagros de Dios y puedes pensar en aquella palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Jehová se agradare de nosotros, dijeron Josué y Caleb, nos introducirá en la tierra prometida. Entonces, hermanos míos, si anhelamos entrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, busquemos el agrado de Dios. ¿Cómo obtenerlo? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahorita mientras se cantaba la selección musical, mientras la hermana cantaba, decía que a través del dolor aprendí a confiar en Cristo y aprendí a confiar en Dios. Nosotros a través de la experiencia del pasado, a través del estudio de las Escrituras que nos muestran los milagros que Dios puede hacer con nosotros, a través de lo que ha hecho Dios por nosotros hasta aquí, podemos tener fe en el futuro. Dice la sierva de Dios que a menos que olvidemos la manera maravillosa como Dios nos ha conducido a través del tiempo hasta ahora, a menos que lo olvidemos, no tenemos nada que temer al futuro. Porque Dios ha sido bueno, es bueno y será bueno. Dios ha sido bueno al mostrarnos su poder para vencer cualquier dificultad. Ha sido bueno para mostrar su poder por aquellos los cuales buscan agradarlo. Y nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha placido daros el reino. Había sacado un cuadro que quería presentar acá en la pantalla, pero como no somos diestros en esto, lo traje en el WhatsApp y no podemos presentarlo hoy, pero se lo voy a explicar. Allí venía Josué y Caleb con un gran racimo de uva entre los dos, que lo traían de la tierra, la cual Dios le había prometido. Imaginemos, ya que no podemos presentarlo ahí, dos hombres fuertes trayendo un racimo de uva. Piense usted qué clase de uva sería. Eso para mostrar lo fértil que era la tierra, para mostrar los frutos de ella. También traía otro cuadro imaginativo, otro cuadro que ahora será imaginativo, era para presentarlo, pero donde aparece cuando Coré, Tatán y Abirán se rebelaron y la tierra se lo tragó. Allí vemos la tierra partiéndose, los hombres todos, él junto con su familia, José, Tatán y Abirán con sus familias, hundiéndose en la tierra. Todo porque infundieron el desagrado de Dios a causa de sus actos.
a causa de la falta de fe. Los israelitas que fueron como espías, todos vieron las mismas cosas. Josué y Caleb también la vieron, pero ellos la vieron con los ojos de la falta de fe, y Josué y Caleb lo vieron con la fe de que Dios podía librarlos, a pesar de la superioridad del enemigo. Nosotros también podemos confiar en las promesas de Dios y tener fe. Contextualizando eso a nuestros días y notando la lucha del cristiano para lograr el agrado de Dios en su diario vivir, en sus palabras, sus actos, su obediencia, su testimonio, todo esto humanamente levanta una muralla formidable y gigantes invencibles. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pablo que el bien que quería hacer, no hacía, más el mal que no quería hacer, hacía. Es decir, con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Pero las promesas de Dios son las que encontramos en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a Jehová os ha placido daros el reino. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, pero la lucha es real y cada cual tendrá que pelearla solo, porque cada cual sabe el gigante que tiene que vencer en su vida, ya sea vicios malsanos, carácter iracundo o impulsivo que no logra dominar, hábitos de vida que desea incorporar y no puede, tales como orar, estudiar la palabra de Dios, asistir al culto puntualmente. Quién sabe, puede haber algunos y diversos. Cada cual tiene su gigante que vencer en forma individual. Pero hay una compañía segura en Jesús, quien ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solo así, si lo invitamos a Él, podremos vencer a los gigantes que nos quieren enfrentar. De Enoc se dijo que antes de ser traspuesto al cielo, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hace una persona cuando desea agradar a otra? Por ejemplo, ¿cómo pueden los hijos agradar a sus padres si no es obedeciéndole en todo y no hacer nada que afecte su reputación, que pueda herir su reputación? Dios es amor. Y cuando nos relacionamos con amor unos con otros, Dios nos mira con agrado. Alguien dijo que cuando pasamos la mano sobre la cabeza de un niño pequeño, es como si la pasáramos sobre el corazón de la madre. Nuestro Padre Celestial nos ama a todos. Y cuando amamos a nuestros congéneres, estamos haciendo algo para que el agrado de Dios pueda estar sobre nosotros. Para agradar a Dios, debe estar siempre en nuestros pensamientos. Debemos conversar con Él mientras andamos por el camino y mientras nuestras manos están dedicadas al trabajo. En todos los propósitos y relaciones de la vida debemos preguntar: ¿qué desea el Señor que yo haga?
¿cómo puedo agradar a quien dio su vida en rescate por mí? Así podemos andar con Dios como anduve en antaño, y puede ser nuestro el testimonio que Él recibió de haber agradado a Dios. Hay quienes viven en la vida como hojarascas encima de las aguas, llevadas por el viento sin dirección ni propósito en la vida, solo viendo pasar el tiempo y esperando que el destino trazado para él le lleve a un lugar mejor, sin tener en cuenta lo que dijo el poeta Amado Nervo: pude ver al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. En el llamado de Dios que Dios nos hace con el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, nos dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando asistimos a la iglesia los sábados y otro culto cualquiera, que lo hacemos con el propósito de adorar a Dios, Dios no acepta una adoración a medias, como la que ofreció Caín. Ofreció sacrificio, pero no ofreció lo que Dios le pedía, y a Dios le desagradó. Dios desea que le adoremos de forma activa y tiene en cuenta nuestra puntualidad, nuestra actitud de adoración en el templo, guardando la reverencia que merece, y además cumpliendo con el mandato que encontramos en el Salmo 117, uno de los más pequeños capítulos de la Biblia, ¿no?, que nos dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Por eso en nuestros cultos dedicamos muchas veces un gran % de tiempo a la alabanza, porque Dios lo merece y se agrada de aquellos que participan en ella. Los cultos, un gran % de los cultos, muchas veces más del 50% de los cultos, del tiempo, está dedicado a la alabanza. A la alabanza, y también con una alabanza corporativa donde todos podemos participar. Y ahora yo me pregunto, sin mirar, ¿participas tú? Alaba a Dios. Finalmente, después de emitir los mensajes de los 3 ángeles, aparece la declaración: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios están basados en el amor vertical hacia Dios y el amor horizontal hacia los seres humanos. Y no podemos decir que amamos a alguien si no nos interesa si se pierde o se salva. Y al menos no hacemos nuestra parte para ofrecerle a Cristo el único camino de salvación. En esto agradamos a Dios cuando cumplimos su pedido de la predicación del Evangelio, ya sea por palabras, por ejemplo, como sea. ¿Que hay que enfrentar barreras contra nosotros mismos? Sí. Hay que vencer el orgullo, hay que vencer la pereza, y hay que ejercer fe, sabiendo que tiene gran galardón.
Muchas veces cuando pensamos en la presentación del Evangelio a un desconocido o a uno, a veces peor cuando lo conocemos y sabemos que es rebelde a la palabra de Dios, tenemos pereza para hacerlo o tenemos falta de valor para hacerlo porque desconfiamos del poder de Dios. Dios puede hacer milagros en los corazones humanos como lo ha hecho con nosotros. Y debemos confiar en el poder de Dios y además debemos obedecer y dejar a Dios los resultados. Así y solo así agradaremos a aquel que lo dio todo, hasta su propia vida por salvarnos, el cual es digno de toda alabanza y honor. Vivamos una vida cristiana genuina, de modo que Dios se agrade de nosotros, de nuestra conducta, porque esté en armonía con sus santos preceptos plasmados en su palabra, y revelemos en ello el gran amor de Dios. Crezcamos como Jesús en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Que Dios nos bendiga y que el mensaje de hoy pueda llevarnos a alcanzar el agrado de Dios. Amén. Vamos a concluir cantando el himno número 64. Nosotros los que vivimos en esta generación conocemos bien a veces la tecnología. Así que ponlo con la música, no importa. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel entra y el dragón. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel los pájaros.
gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Te damos gracias por las obras portentosas que tú has hecho para que por ellas podamos confiar en tu poder. Te damos gracias por la experiencia que hay en cada uno de nosotros de tu cuidado, de tu amparo y tu guía en la vida. Permite, oh Dios, que fijándonos en ella pueda ser fortalecida nuestra fe de tal modo que podamos vencer a los gigantes que se oponen a que nosotros tengamos una vida que agrade ante tu presencia. Permite, oh Dios, que como hijos tuyos podamos contar con tu agrado, porque andemos conforme a tu voluntad. Amén. Fortalece nuestra fe y permite que nada ni nadie nos haga detener en vivir una vida que esté acorde con tus preceptos y que agrade a tu presencia. Condúcenos ahora en paz hacia nuestros hogares y que siempre vivamos como en tu presencia, agradándote en todo. Amén. Por Jesús, amén. Amén, Señor.